¿Santiago cuánto? Amén, Dios nos bendiga. Entonces, Santiago capítulo 1, vamos a dar lectura. Capítulo 1 del versículo 12 en adelante. ¿Amén? Entonces, Santiago capítulo 1, el versículo 12. Santiago capítulo 1, versículo 12 en adelante. Amén. Amén. Santiago, entonces, capítulo 1, versículo 12 en adelante, y damos lectura en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Me invito a tomar asiento, ¿no? Amén. Una palabra en donde Santiago nos bendice, ¿amén? Nos bendice, pero también nos confronta. Hay una palabra en donde Santiago, por una parte, nos dice que somos bienaventurados, ¿cierto? Somos felices, somos dichosos, estamos contentos cuando soportamos aquella tentación, ¿amén? Aquel deseo, ¿cierto? Aquel deseo que nos lleva a hacer algo agradable para la carne, pero que puede ser destructivo para el espíritu, ¿amén? Algo que es cierto que nos lleva a algo grato, pero algo que destruye nuestro espíritu, ¿amén? Por lo tanto, Santiago acá nos dice en el versículo 12, dice: bienaventurado el varón que soporta esta tentación, bienaventurado, ¿cierto? Contentos, son dichosos, afortunados los que pueden resistir esto que atrae a la carne, amén. Bienaventurados son estos que pueden resistir esto que atrae a la carne y buscan no dañar el espíritu, amén. Y dice después: porque cuando haya resistido esta prueba, ¿cierto? La prueba, recibirá la corona de vida, amén. Que se ha prometido, que ha prometido ¿quién? El Señor, amén, a los que le aman. Así es. Amén. Y esta corona de vida, hermano mío, ¿cierto? En la Biblia se hablan de varias coronas: corona de vida, corona de justicia, corona de gloria, corona de gozo, amén. Pero todos llevan un mismo fin, amén, que es la salvación. Amén. Amén. La corona que se recibirá en ya el momento de salvación, amén. Por lo tanto, acá también, no solamente Santiago hablaba de esto, sino que los demás siervos del Señor también lo hablaban. Soportar la tentación, ¿cierto? Nos enseñaban y cuesta, porque somos personas, ¿cierto? Somos seres humanos, cometemos errores, pecamos, ¿cierto? La palabra, si bien nos dice abogado tenemos con el Padre, Jesucristo el Señor, enseñaba el apóstol Juan, pero hay algo, amén. Hay algo que a veces el hermano o la hermana puede decir: yo me justifico con esto. Y el apóstol Pablo decía: hay una ley en mis miembros, decía, amén, que me lleva a hacer las cosas que no quiero hacer, amén.
Me lleva a hacer las cosas que no quiero hacer y las hago. Amén. Amén. Pero está mi ley, ¿cierto?, de la mente que me lleva a las cosas del Espíritu. Amén. Me invito a leer primeramente, vamos a leer Romanos primeramente, Romanos 7, 14, 24, en donde está esta ley que Pablo enseña a la iglesia. Romanos 7, 14, Romanos 7 del 14. Pablo enseña esto es interesante, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, decía Pablo, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si no hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, decía Pablo, que se revela contra la ley de mi mente. Amén, que es esta ley del Espíritu, que es del deseo de seguir a Dios. Y decía Pablo, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y miren lo que dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén. Cuando Pablo, ¿cierto? Y siguiendo el mismo hilo, ¿cierto?, de Santiago, de resistir a la tentación, amén, de resistir al deseo, Pablo decía, perfecto, amén, pero está esta ley, ¿cierto?, de mis miembros, que me lleva a hacer lo que no quiero, y eso hago lo que no quiero, decía Pablo. Y Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero aún así después dice en el versículo 25 del capítulo que estábamos leyendo, decía Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la que es la ley del pecado. Hermano mío, Pablo enseñaba esto, ¿cierto?, a la iglesia. Pero no para que las personas se justificaran de que por esta ley de los miembros yo puedo pecar, amén, sino que todo lo contrario. Le estaba enseñando esta ley, esta palabra a la iglesia, para justamente enseñarles eso, que esto no significa que yo puedo pecar por pecar, o pecar porque está mi deseo en mí y yo peco, y después yo me justifico a mí mismo, porque tengo esta ley de mis miembros, amén. Y es complejo, amén, es difícil, pero hay algo más que también el apóstol Pablo enseñaba. Decía, perfecto, va a llegar un momento, ¿cierto?, enseñándole a Timoteo, y decía el apóstol Pablo, he peleado, decía, ¿cierto?, la buena batalla, amén. He acabado, decía, la carrera, amén. He guardado la fe. Y después decía el apóstol Pablo, por lo demás, y esto es bonito, porque decía, me está guardada la corona de justicia, amén. Y después le enseñó a Timoteo, la cual me dará el Señor justo en aquel día. Y miren, más aún, y decía, y no solo a mí, sino a todos los que esperan su venida. Amén. Sino a todos los que esperan su venida. Amén. Por lo tanto, Santiago nos dice bienaventurado, ¿cierto? Bienaventurado porque te espera la corona de vida cuando recibes, ¿cierto? Cuando resistes la tentación. Para que el día de mañana, digamos así como el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla. Amén. He acabado la carrera, he guardado la fe. Y tener la seguridad, amén. Tener la seguridad de decir, me espera la corona, ¿cierto?, de justicia. Porque he guardado, ¿cierto?, y he esperado la venida del Señor. Amén. Guardándome de la tentación, guardándome del pecado. Amén. Y Pablo, ¿cierto?, nos enseña la palabra. Pablo soportó tentaciones. Amén. Pablo soportó, no solamente Pablo, e incluso la palabra nos enseña, y ¿cierto?, sabemos cómo los grandes hombres, personajes de la Biblia pecaron, y pecaron graves delante de los ojos del Señor. El mismo David, ¿cierto?, cuando
pecó. Cuando uno ¿cierto? De sus siervos, uno de sus hombres lo mandó prácticamente a matar para quedarse con su mujer. Amén. Y ese bebé, esa guaguita que venía de ahí, a los 7 días falleció. Amén. Porque hubo una consecuencia de pecado. David se humilló, ¿cierto? David se postró. Los mismos siervos de David veían como su rey, ¿cierto? Se postraba, ayunaba y decían, ¿para qué hacer esto? Amén. Y aún así David decía por si, cuando ya falleció su bebé, decía, era por si el Señor tenía misericordia de mí. Amén. Pero, ¿qué enseña con esto David? Que el pecado, hermano, ¿cierto? Tiene una consecuencia. Amén. Amén. La paga muerte. Amén. La paga muerte. Amén. Hay una consecuencia del pecado. Amén. Por eso la palabra es tan estricta con este tema de la santidad, es tan estricta con este tema, ¿cierto? Del no cometer pecado, cometer errores, porque el Señor enseña a un pueblo que tiene que ser santo para Él. Amén. Así como el pueblo de Cristo se cataloga como santos. Amén. Pero santos imperfectos, enseña la palabra de Dios. Amén. Santos imperfectos que están en un camino. Amén. A que sus cuerpos corruptos cambien a un cuerpo incorruptible de gloria. Amén. Cuerpo incorruptible de gloria. Amén. Cuando ya esta ley del pecado ya no va a estar en esos cuerpos incorruptibles. Amén. Amén. Sigamos en Santiago. Pero vamos a ir a Santiago 3. Y luego vamos a ir con el versículo el capítulo que leímos en el inicio. Santiago en el capítulo 3, en el versículo 10 y 11. Amén. El Señor quiere un pueblo santo para Él. Amén. Un pueblo que, así como se enseña en la palabra, no sea tibio. Amén. Así como el Señor dice, te prefiero frío. Amén. Frío. Caliente. Ojalá estemos, ¿cierto?, llenos de la presencia del Señor. Amén. Pero frío, pero no tibio. Amén. Y acá esto es similar a lo que dice Santiago. Dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Y Santiago decía, hermanos, esto no debe ser así. Amén. Esto no debe ser así. O sea, y después dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Amén. ¿Acaso una misma fuente puede ¿cierto?, hablar cosas buenas y malas? Amén. ¿Acaso el Hijo de Dios puede decir maldición y bendición al mismo tiempo? Amén. Así como en el libro de Hebreos se nos enseña que hay una nube de testigos a nuestro alrededor. Amén. Una nube de testigos a nuestro alrededor. Amén. Que apuntan, si uno dice es hijo de Dios, soy hijo del Señor. Amén. Pero inmediatamente cuando la persona sabe que usted es hijo o hija del Señor, amén, ya hay una nube de testigos a su alrededor. Amén. Porque usted comete un error hacia el mundo y ya lo cataloga. Por eso el Señor enseña en su palabra y recalca tanto este tema. Amén. Cuesta, amén, cuesta, porque es difícil soportar el pecado. Pero bienaventurados, como decía el Santiago, ¿cierto?, los que resisten. Amén. Bienaventurados los que resisten, bienaventurados los que luchan, bienaventurados los que aún piden perdón, bienaventurados los que aún se arrepienten delante del Señor, bienaventurados los que aún se humillan delante del Señor diciendo, Señor, me equivoqué. Bienaventurados siempre los que todavía tienen ese constreñimiento de espíritu, que lamentablemente muchos lo han perdido. Bienaventurados, ¿cierto?, cuando se constriñe el espíritu, cuando nuestra conciencia, ¿cierto?, nos hace pecar. Amén. Bendito Dios. La palabra del Señor nos enseña, mire, y esto es importante. Si su conciencia lo culpa, ¿cierto?, lo culpa, producto de pecado, está bien, hermano mío. Está bien. Amén. La psicología le enseña lo contrario. La psicología le enseña a estar bien con su conciencia. Pero la palabra de Dios, si es que nuestra conciencia, ¿cierto?, nos justifica, amén, es porque está actuando el arrepentimiento en nosotros. Amén. Amén. Por lo tanto, si es que eso actúa en nosotros, deberíamos pedir perdón inmediatamente. Amén. Para no perder, ¿cierto?, cuando el Señor, ¿cierto?, nos constriñe. Amén. Porque eso es delicado. Volvamos a Santiago capítulo 1.
Santiago capítulo 1, versículo 13. Versículo 13 y versículo 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por nadie, ni Él tienta a nadie. Amén. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia se ha traído seducido. Amén. Yo sé que acá en la iglesia se ha enseñado esto, ¿cierto? De lo que significa la concupiscencia. Amén. Que este deseo desordenado, un deseo desordenado, ¿cierto? Que actúa en nosotros. Amén. Por lo tanto, la palabra, mediante Santiago, nos enseña y nos dice, no digas que Dios te tiente. No digas que las circunstancias de tu vida, ¿cierto?, te las puso Dios para tentarte, por prueba, porque no es así. Sino que aquella tentación, ¿cierto?, es provocada cuando nuestro propio deseo desordenado comienza a actuar. Amén. Y luego dice la palabra en el versículo 15, entonces cuando la concupiscencia, cuando este deseo desordenado, después que ha concebido, ¿cierto?, da a luz al pecado. Pero mire qué sabio Santiago, porque dice, cuando ha concebido, o sea, cuando ha nacido recién, cuando está recién presente, recién da a luz el pecado. Pero que dé a luz el pecado no significa que usted todavía haya pecado, que yo todavía haya pecado, sino que estaría el pecado. Pero después dice Santiago, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Por eso el Señor también, ¿cierto?, en su palabra nos enseña salidas. Salidas. Está el pecado. Amén. Está el pecado ahí. Amén. Y eso, ¿cierto?, da luz al pecado, nace el pecado. Así es, amén. Pero depende del hijo, de la hija del Señor, si es que lo quiere consumar, si es que lo quiere realizar. Amén. Si lo realiza, ¿cierto?, da luz a la muerte, como dice la palabra del Señor. Amén. Amén. Y la palabra es así, hermano mío, es tajante, es compleja, pero es tajante. Y dice después Santiago, amados hermanos míos, no erréis. Amén. Si consumamos un pecado, ¿cierto?, sabemos que abogado tenemos con el Padre Jesús. Amén. Y esto está en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a dar lectura. Primera de Juan, capítulo 1. Versículo 9. ¿no? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces, si confesamos nuestros pecados, amén, y ahí está la clave. Ahí está la clave. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Amén, así es. Amén. Nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Pero hay que confesar el pecado delante del Señor. Amén. Hay que arrepentirse delante del Señor. Ayúdanos, Señor. Hay que pedir al Señor apoyo, amén. Hay que ayudarnos, como decía cierto ahí nuestro hermano. Tenemos que pedir ayuda al Señor, amén. Amén. Porque la palabra misma del Señor nos enseña, cierto, que no es con nuestra fuerza, amén. No es con nuestro poder, amén, sino que es con el Espíritu del Señor. Solo no podemos, Señor. Amén. Solo no podemos, amén. La palabra del Señor nos enseña que solo, cierto, no podemos, amén. Amén. Pero por eso el Señor está ahí. Amén. Amén. Así es. Amén. Y luego la palabra dice en el capítulo 17-18, versículo 17-18 de Santiago 1. Toda buena dádiva, eso significa regalo, todo buena dádiva, buen regalo, y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Dios es uno. Amén. Y es único. Amén. Amén. Dios ha sido el mismo antes, hoy y después va a ser el mismo. Amén. Y su Amén. palabra permanece.
Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Y acá está otra clave de la palabra, hermano, hermana mía, primicias. Amén. El Señor quiere que su pueblo sea una primicia para Él. Amén. El Señor quiere que su pueblo sea lo mejor para Él. Amén. El Señor quiere que su pueblo sea santificado para Él. Amén. Una primicia para el Señor. Amén. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Amén. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra sangre. Amén. Por eso cuando el hijo o la hija de Dios recibe una palabra del Señor, que sea de corrección, amén, o que sea de bendición, o que sea lo que la palabra del Señor nos quiera recordar o nos quiera enseñar, tiene que recibirla con mansedumbre. Amén. Tiene que recibirla con mansedumbre, tiene que recibirla con gozo, tiene que recibirla, ¿cierto?, alegre. Porque el hermano, el hijo, la hija a veces puede estar decaído y necesita una palabra de fortaleza. Pero a veces el pueblo de Dios ya no solo no necesita leche, sino que necesita una palabra un poquito más sólida, palabra tal vez un poquito más compleja, más confrontacional. No para dañar al pueblo de Dios, no, sino porque el Señor quiere santificar al pueblo, sino porque el Señor quiere que el pueblo, ¿cierto?, crezca, sino porque el Señor quiere que el pueblo, ¿cierto?, sea vivificado en espíritu. Amén. Sino que para que el pueblo, ¿cierto?, pueda crecer. Gracias, Señor. Pueda crecer, amén. No solamente en sabiduría, sino que también en espíritu. Amén, así es. Amén. Le invito al libro de Hebreos. Vamos a dar lectura a Hebreos, Amén. capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. Amén. Hebreos capítulo 12, 12 y versículo 1. Hebreos 12. Hebreos 12, 12. 1. En Hebreos 12, 1. Vamos a dar lectura a algunos versículos de este capítulo. Amén, amén. En el nombre de Jesús, amén. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, que nos rodea. Y corramos, dice, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Y mire, y acá nos enseña que no tiene que ser solo. Dice, puestos los ojos en Jesús. Amén. Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y después enseña algo el autor de Hebreos, dice considerar, o sea, piensen, dice, a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Al Señor Jesús, Él, siendo cierto una persona que no cometió pecado, sino que vino a cumplir la palabra, Así es. lo trataron de pecador. Amén. Lo trataron de pecador. Amén. Más aún, ¿cierto?, también al Hijo de Dios. Amén. Por lo tanto, si es que el Hijo de Dios lo tratan mal, amén, bienaventurado es, hermano. Si es que al Hijo de Dios, ¿cierto?, mienten contra usted, bienaventurado es. Amén. Si es que el Hijo de Dios, ¿cierto?, llora, bienaventurado es. Amén. Que recibirá consolación, enseña la palabra del Señor. Gracias, Padre. Amén. El Señor pagó por mí y por usted, amén, Así es. en la cruz del Calvario. Pero eso no significa, ¿cierto?, lavó nuestros pecados, amén. Lavó nuestros pecados, amén. Pero eso no significa, ¿cierto?, que después yo puedo pecar por mi propio deseo, por lo que yo quiero. Cuando la palabra de Dios dice que viene a buscar una iglesia sin manchas, sin arrugas, es literal, hermano mío. Una iglesia sin manchas, sin arrugas.
Hay una vestidura espiritual y esto es en el espíritu. Amén. Esto no es carnal, esto es en el espíritu. Hay una vestidura en el espíritu que es blanca. Amén. Y esa vestidura se mancha delante de los ojos del Señor. Y así como después en Apocalipsis, ¿cierto? Habla la palabra de Dios, dice: bienaventurados los que lavan sus ropas, amén, en la sangre del Cordero. Amén. Bienaventurados los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero. Amén. Gracias, Señor. Bendito. Amén. Porque el Señor viene a buscar a ese pueblo, amén, que sea una vestidura blanca, una vestidura, ¿cierto?, sin arrugas. Amén. Amén. Porque yo sé que usted, ¿cierto?, que yo quiero estar con el Señor en el reino milenial. Amén. En la nueva Jerusalén, como enseña la palabra de Dios, cielo nuevo, tierra nueva. Amén. La nueva Jerusalén, como Jesús, como gobernante, como rey. Amén. Vamos a dar lectura 1 Corintios 6, 12. 1 Corintios 6, 12. Primera de Corintios 6, 12. Está también en un versículo sumamente conocido, pero que también el apóstol Pablo con mucha sabiduría también lo escribe. Amén. Primera de Corintios 6, 12. Dice acá, escribe el apóstol Pablo: todas las cosas me son lícitas. Amén. Todas las cosas me son permitidas, significa esto. Mas no todas convienen. Amén. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Amén. Todo me es permitido. Amén. Todo me es permitido. Pero no todo me conviene. Amén. Todo me puede parecer lícito, todo me puede parecer bueno, bonito, pero no todo me edifica. Amén. Por lo tanto, el Hijo de Dios a veces se pierde en eso. A veces se pierde. Y el Señor nos enseña que somos un templo de su Espíritu Santo. Amén. Amén. Cuando el velo se rompe, cuando Jesús, ¿cierto?, entrega su vida en el madero de la cruz, y cuando el velo se rompe, nosotros como hijos, amén, en el nuevo pacto, pasamos a ser templo del Espíritu de Dios. Amén. Por lo tanto, en aquellos tiempos, ¿cierto?, cuando estaba el lugar santísimo, cuando las personas entraron a la presencia del Señor, amén, cuando estaba su cuerpo, ¿cierto?, manchado, su cuerpo en pecado, moría inmediatamente, porque la ley, ¿cierto?, del pecado es muerte. Pero hoy día, hermano mío, ¿cierto?, como estamos en el tiempo de gracia, amén, es verdad, estamos en el tiempo de la gracia, pero ese templo, ese lugar santo, amén, hoy día nosotros podemos acceder gratuitamente. Amén. Así es. Podemos acceder gratuitamente a la presencia del Señor. Amén. Podemos acceder gratuitamente, ¿cierto?, a las maravillas del Señor. A lo que antiguamente, en el antiguo pacto, una vez al año podían entrar, ¿cierto?, el sumo sacerdote a pedir perdón por los pecados del pueblo. Hoy día no, hermano mío. Hoy día usted todo el día, si quiere. Amén. Hoy día, todo el día, todos los días, en cada momento usted puede entrar a ese lugar santísimo por misericordia y gracia del Señor. Gracias. Amén. Templo del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, ¿cierto?, como volviendo a Santiago, y Santiago, dichosos, ¿cierto?, dichosos los que han resistido, dichosos los que han, ¿cierto?, aguantado, dichosos los que han pensado, ¿cierto?, que todo puede ser permitido, pero no lo hacen, no por amor a ellos, sino primeramente por amor al Padre, para no fallar con el Padre. Amén. Por querer ser mejor hijo para el Padre, por querer, ¿cierto?, ser un mejor hijo para el Señor, para querer hacer las cosas bien para el Señor. Cuando se habla de excelencia, amén, también entra la santidad de excelencia. Amén. Cuando se habla, ¿cierto?, de excelencia para el Señor, también entra la obediencia. Amén. Cuando se habla de excelencia, también entra el ser sometidos a la palabra del Señor, sometidos, ¿cierto?, a lo que el Señor nos enseña en su palabra, en su mensaje. Amén. Todo me es permitido. Todo me es permitido. Pero la palabra de Dios es una. Y la palabra de Dios es trajante.
que le agradan al Señor, cosas que les desagradan al Señor. Amén. Usted y yo podemos ser personas que ya tal vez no somos niños. ¿Amén? Tal vez ya estamos un poquito más antiguos en el Evangelio. Pero aún así, ¿cierto? Cometemos errores delante del Señor. Pero a veces la monotonía, a veces nos hace olvidar que es necesario el arrepentimiento. A veces la monotonía nos hace olvidar que el Señor viene pronto. A veces la monotonía nos hace olvidar que estamos en tiempos que son difíciles, tiempos complejos. Amén, en donde la profecía bíblica ya está cumplida, hermano. Amén. En donde el Señor puede venir por su iglesia en el arrebatamiento en cualquier momento. Amén. Y así como nos enseña la parábola, ¿cierto?, de las 10 vírgenes, viene a buscar vírgenes prudentes. Amén. Vírgenes que han llenado su aceite. Amén. Que lámpara está reposando. Amén. Y no ser aquella virgen que dice a las otras vírgenes: danos un poco de tu aceite, que se nos acabó. Se nos acabó. Y no ser como esas vírgenes que ya en el momento cuando el novio viene en camino, el novio viene en camino. Y el novio hoy viene en camino ya a la iglesia del Señor. Así es. Pero hay vírgenes que están siendo imprudentes, vírgenes que están descuidando su aceite, Así es. vírgenes que hoy día tienen su lámpara apagada, Así es. vírgenes que hoy día, ¿cierto?, están descuidando el regalo del Señor, aquel regalo de salvación. Amén. Pero están las otras vírgenes que todavía siguen prudentes, vírgenes que independientes del frío. Amén. Vírgenes que independientes, ¿cierto?, de las circunstancias de la vida, vírgenes que independientes, ¿cierto?, de los sucesos que están pasando en el mundo. Amén. Vírgenes independientes de los males que hacen contra la persona, de las mentiras, de las calumnias que hacen consigo con usted. Amén. Vírgenes aún siguen ahí, caminando. Amén. Caminando, queriendo crecer ante el Señor, queriendo crecer, queriendo dar un paso y diciendo: Señor, yo te espero porque amo tu venida. Amén. Yo te espero porque amo estar contigo, Señor. Yo te espero porque quiero estar contigo el día de mañana. Amén. Amén. Ayúdame, Señor. Amén. Importante hoy día, ¿cierto?, ser una virgen prudente. Amén. Con su lámpara encendida. Amén. 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 Dios bendiga nuestra vida. Amén. Amén. Que Dios ayude también nuestra vida, porque es difícil. Pecamos, cometemos errores, pero el Señor está ahí para perdonar. Amén. El Señor está ahí para consolar. El Espíritu Santo, ¿cierto?, es el consolador que hoy día actúa en el mundo. Amén. Amén. Para aquellos que quieren acercarse a Él. Así es. Amén. Y hasta acá, hermanos, siento entregar la palabra. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga sus vidas. Amén. Dios bendiga nuestra vida. Amén. Y le entrego esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.